más cordial bienvenida aquí al Zoom, por acá al canal de YouTube. Y bueno, convocamos ahora a este Natebinar. Normalmente tenemos invitados. En esta ocasión voy a dar el Natebinar yo. Ya no vamos a darle más vuelta, vamos a confirmar. Voy a compartir pantalla y listo. Pati Valdés, Ricardo Vargas, que los veo aquí. ¿Se ve la diapositiva? ¿Me escucho bien? ¿Sí? Perfecto. Que son los que veo aquí. Al compartir, pues se baja. Tengo todos los audios apagados porque si no se vuelve un caos. Anoten sus preguntas y con todo gusto al final abrimos foro a preguntar. ¿Sale? Muy bien. Bueno, pues voy a comenzar con esto. Es frustrante y triste enfrentarse a un óbito de término en un embarazo que todo iba bien, que todo aparentemente no había ningún problema y que al final de repente no se mueve mi bebé, lo revisas y sin frecuencia. Es bastante triste. Yo he pasado por eso y si tú te dedicas a la obstetricia, estoy seguro que has pasado por eso. O terminar en una cesárea de urgencia por pérdida del bienestar fetal en una paciente en trabajo de parto y obtener un feto asfixiado. Bienvenidos a esta capacitación. ¿Cómo diagnostico la restricción en el crecimiento y qué debo de hacer? Algunos es la primera vez que están con nosotros, otros ya nos conocemos bastante bien. Mi nombre, doctor Jorge Dueñas, soy médico materno fetal, fundador y director de la Academia de Natalis y creador del método PTD de estandarización. Muchas gracias por estar aquí conectados en Zoom y acudir a esta convocatoria. Gracias por la confianza en un servidor y en toda la Academia de Natalis. Y los felicito por ser del 10% de los médicos, porque el otro 90% no le interesa su educación médica continua. Entonces te felicito por estar aquí conectado el miércoles, tratando de entender este tema apasionante de la restricción para poderle ofrecer algo diferente a tus pacientes. Muchas felicidades. ¿Cuál es mi promesa el día de hoy en esta capacitación? Quiero que al finalizar, vamos a estar alrededor de una hora y media juntos, identifiques y comprendas. Ese es mi objetivo, que identifiques y comprendas conceptos actuales de tamizaje, de diagnóstico, de seguimiento de la restricción en el crecimiento intrauterino. La idea es que tengas un paso a paso para que inicies o mejores tu competencia en este tema del manejo de la restricción en el crecimiento. ¿Cómo vamos a lograr esta meta académica? Voy a tocar estas 3 perlas del conocimiento. Iniciaré entrando en calor, luego hablaré sobre cómo hacemos el tamizaje y luego cómo hacemos el diagnóstico, manejo y seguimiento de los fetos con restricción. Y antes de continuar, voy a hacerte algunas preguntas. Y voy a abrir aquí los cuestionarios para entrar más en contexto. Entonces, van a ver en su pantalla una encuesta y vamos a ver cómo vamos. Ahí está. Son 3 preguntas. Primera pregunta, para que la contestes. ¿Tienes claridad en el criterio para el diagnóstico de restricción? ¿Lo tienes muy claro? Segunda pregunta, ¿entiendes si aplicas alguna clasificación para el seguimiento de la restricción? Y tercera pregunta, ¿te has enfrentado a un feto con restricción? Me genera dudas en el manejo y seguimiento y el momento de la interrupción. Vamos a dejar correr, voy a llegar al minuto y detengo la votación. Estamos casi 500 conectados. 15 segundos, cierro la votación para tener una idea de cómo andamos y el enfoque de lo que vamos a hacer. 5 segundos.
claridad en el criterio, el 60% de los que estamos conectados no, el 40% sí. Entiendo y aplico alguna clasificación, fíjate, 60-40 igual, no y sí. Y cuando tengo un feto de restricción me genera angustia. ¿Cómo lo sigo? ¿Cuándo lo interrumpo? ¿Cuándo lo saco? No se me vaya a ovitar. ¿Qué voy a hacer? El 90% sí y el 10% no. Entonces, esto me alegra mucho porque quiere decir que esto te va a aportar. Estoy viendo en YouTube que esté todo funcionando bien. Todo bien, 115 en YouTube. Perfecto. Entonces, esto quiere decir que realmente va a aportar y va a poder ayudar y va a valer la pena que le dediques este tiempo. Perfecto. Bueno, ¿qué hago yo aquí? ¿Quién soy yo? Me llamo Jorge Dueñas. Este soy yo, esta es mi familia. Soy un apasionado de la medicina fetal. Hago diagnóstico prenatal avanzado desde el 2006 y acompaño a los médicos que hacen ultrasonido obstétrico, radiólogos, ginecólogos, ultrasonografistas, matronas, obstetricias, a lograr estandarizar su ultrasonido para aumentar sus tasas de detección, disminuir su error y de esa forma se sientan más seguros y tranquilos. En resumen, ese soy yo y es lo que hago todos los días. 4 recomendaciones para que saques el máximo provecho para ti y tus pacientes. Mente de principiante, estoy seguro que has leído, escuchado congresos, algo sobre restricción. Mente de principiante, siempre hay algo que aprender. Enfoque y atención, no te distraigas para que obtengas el mejor conocimiento. Toma notas, toma anotaciones, tips, porque lo que no se anota, el 90% se borra en una semana. Y aplica lo aprendido, realmente de lo que aprendas hoy, aplícalo, porque si no, perdiste hora y media de tu tiempo, si no lo vas a aplicar, mejor ve a ver una serie de Netflix y si no, no lo vas a poder llevar. Mi actitud hoy al 100% para ti, voy a dar lo mejor. Te pregunto y escribe en el chat cómo está tu actitud hoy. ¿Tienes actitud de aprendizaje, sí o no? Leo acá, dice Vladimir y Delfonso, al 100, al 100, al 100, Rocío, Pedro. Ok, con todo, excelente. Perfecto, estamos en el mismo canal. Comenzamos con las perlas del conocimiento. Vas a descubrir aspectos generales importantes de la restricción, modelos de tamizaje de restricción y criterios para el diagnóstico y seguimiento. Entramos en calor. ¿Por qué es importante esta patología, no? Porque nos tiene aquí casi 500 por Zoom y 150 por YouTube conectados un miércoles. Porque el 7 al 15% de tus pacientes tendrá restricción. Es mucho más frecuente que síndrome de Down, mucho más frecuente que los defectos estructurales. Diario vemos pacientes con alguna alteración del crecimiento. Su morbimortalidad es de 5 a 30 veces más de estos fetos. Es la segunda causa de mortalidad perinatal. 30% de los óbitos a término tenían restricción, la gran mayoría. 1 de 5 prematuros antes de la 34 es por restricción. Y esto lo hace un problema frecuente. ¿Qué puede pasar intraparto? Es causante del 50% de los registros cardiotocográficos anormales, Apgares bajos, acidosis, y eso es durante el trabajo de parto. ¿Qué pasa a corto plazo? Cuando nacen estos bebés, mayor probabilidad de policitemia, hiperbilirrubinemia, hipoglucemias, sepsis, asfixia. Es todo un reto para los neonatólogos manejar estos bebés. Y a largo plazo, mayor alteración del desarrollo psicomotor, de crisis convulsivas, de hipoacusia sordera, de síndrome metabólico que tiene que ver con programación fetal, como resistencia a la insulina y todo lo que conlleva a eso. Coeficientes intelectuales más bajos, son cerebros más chiquitos, por lo tanto eso impacta en la calidad de vida a largo plazo. Como puedes ver,
es un gran problema, muchas complicaciones y es muy frecuente que te puedas topar a esto. Entonces, entender de una forma práctica este concepto es básico. ¿Qué es la restricción o cuál es su definición? Era la primera pregunta que les hacía. Y en resumen, la definición, vamos a llamarla clínica, es el feto con falla en el potencial de crecimiento que está determinado por su genética y por los factores pasar intraparto. Es causante del 50% de los registros cardiotocográficos anormales, Apgares bajos, acidosis, y eso es durante el trabajo de parto. ¿Qué pasa a corto plazo? Cuando nacen estos bebés, mayor probabilidad de policitemia, hiperbilirrubinemia, hipoglucemias, sepsis, asfixia. Es todo un reto para los neonatólogos manejar estos bebés. Y a largo plazo, mayor alteración del desarrollo psicomotor, de crisis convulsivas, de hipoacusia sordera, de síndrome metabólico que tiene que ver con programación fetal, como resistencia a la insulina y todo lo que conlleva a eso, coeficientes intelectuales más bajos, son cerebros más chiquitos, por lo tanto eso impacta en la calidad de vida a largo plazo. Como puedes ver, es un gran problema, muchas complicaciones y es muy frecuente que te puedas topar a esto. Entonces, entender de una forma práctica este concepto es básico. ¿Qué es la restricción o cuál es su definición? Era la primera pregunta que les hacía. Y en resumen, la definición, vamos a llamarle clínica, es el feto con falla en el potencial de crecimiento que está determinado por su genética y por los factores ambientales. Entonces, esa falla en el potencial de crecimiento lleva a un feto a crecer menos. La definición epidemiológica, que es la que ves aquí, que es la que manejamos la mayoría, para poderlo clasificar, es aquel feto que está por abajo de la percentila 10 del peso fetal estimado para la edad gestacional. Esa es la definición epidemiológica. No olvides este número 10 para la edad gestacional porque lo vamos a ir desmenuzando más adelante. ¿Por qué hay restricción? Y lo dividimos en tres grandes causas que al final impactan el crecimiento del feto. Causas fetales, como que infecciones, cromosomopatías, defectos estructurales, embarazos múltiples, sobre todo los monocoriales. Causas maternas, todas las vasculopatías, lupus, síndrome de anticuerpos antifosfolípido, diabetes tipo 1, hábitos y algunos teratógenos. Y causas placentarias, que es la insuficiencia placentaria, que es la más frecuente, prácticamente el 90% de las causas de restricciones por insuficiencia placentaria. Puede haber mosaicos placentarios o grandes zonas de infarto que llevan a esto. Con esto, espero haber creado la importancia de la frecuencia, el problema a corto y largo plazo que puede llevar, la definición, conceptos generales de lo que implica y lo que es la restricción en el crecimiento. Estoy seguro que con esto vas a siempre pensar en alteraciones del crecimiento y lo vas a tamizar en tus estudios de diagnóstico prenatal. Con esto entro en calor como introducción al tema de hoy. Ahora, ¿cómo hago el tamizaje? Y para eso necesitamos dos cosas. Primero, aprender a datar correctamente los embarazos. Esta es la base. No podemos hablar de restricción si no sabes datar, porque es la base del diagnóstico. Y lo segundo, tener un plan de tamizaje dentro de un programa estandarizado de diagnóstico prenatal. ¿Cómo vas a datar? Te lo voy a dar pasito a pasito. Primer paso. Mi paciente tiene una FUM segura y confiable, entendiendo como FUM fecha de última menstruación, segura si la paciente dice es esta, no tiene duda. Y confiable quiere decir
ciclos regulares, no anticonceptivos en los últimos 3 meses, no lactancia en los últimos 3 meses. Eso es una regla segura y confiable. Si cumple con estas características, se queda esa regla, comparas con el ultrasonido para ver que esté acorde y corriges o la dejas igual. Si la última regla no es segura y no es confiable, la desechas, ni la tomas en cuenta y entonces ajustas y corriges por ultrasonido. Ese es el primer paso. Ya que tienes claro si la última regla es segura y confiable, vas a ajustar y corregir la última regla. Entonces tienes tu última regla, tienes tu ultrasonido, lo comparas y si está acorde, se queda la regla. Si no está acorde, corriges esa fecha de última regla porque ese es tu parámetro de vigilancia para decir si está creciendo bien o no. Lo ideal es compararlo contra un ultrasonido del primer trimestre donde la longitud craneocauda es fundamental, que haya una longitud con buena técnica, ya sea en un reporte o en una imagen. La fetometría con la que estás haciendo ahorita el ultrasonido, supone que ahorita tiene 30 semanas, debe tener una buena técnica y bien estandarizado. Y traspola los ultrasonidos, los comparas y si es necesario, corriges. Esta imagen grábala, porque a partir de hoy, de este webinar, tus longitudes craneocaudas deben de tener esta técnica. Una buena optimización con un zoom cerrado, un ángulo cerrado, sin profundidad, un buen zoom, buenas ganancias y buena colocación de los calipers. Y te voy a dar algunos conceptos de cómo corregir las fechas de última regla. Conceptos del primer trimestre. La longitud craneocauda es la medida más precisa y exacta para establecer, confirmar o cambiar la última regla. Esta medida es clave. Todas tus pacientes deben de tener una buena longitud craneocauda. Antes de la semana 13.6 tiene una precisión en determinar las semanas que va de más o menos a 5 días. Por eso la longitud más temprana tiene mayor precisión. Longitudes mayores de 84 milímetros o más de 14 semanas no las utilizamos. Generalmente son bebés que están ya muy encorvados y ya no son confiables. Y la estandarización en la medida, como esta imagen que te pongo aquí, es clave y fundamental para que sea confiable y sea una semana de gestación en la que puedes confiar la vigilancia. El diámetro del saco gestacional no se recomienda para estimar las semanas de gestación. Estos son conceptos que debes de entender y tener claros para el primer trimestre. ¿Qué pasa si no tengo una longitud craneocauda? ¿Qué conceptos debo de conocer del segundo trimestre para ajustar, para datar correctamente? Primero, el segundo trimestre es muy amplio, va de la 14 a la 27.6 y hay una gran variabilidad y entre más semanas, más complejo para determinar las semanas de gestación. Longitud craneocauda mata cualquier jugada. Si la tienes, ya, el segundo trimestre no entra. Si no lo tienes, entra en juego el ultrasonido del segundo trimestre más temprano. Y los más confiables es el de la 14 a la 21.6. Eso sería, si no hay una longitud craneocauda, lo ideal es entre estas semanas. ¿Cuáles son los parámetros que usamos? Diámetro biparietal, circunferencia cefálica, circunferencia abdominal y longitud craneocauda. Y lo mismo, la estandarización de esas medidas es clave. Vas a estar viendo que menciono mucho la palabra estandarización. Soy un amante de la estandarización y difundo este mensaje porque es la clave de hacer un buen ultrasonido con altas tasas de detección y baja equivocación.
Si la paciente no tiene ultrasonido solamente después de la semana 22, la COG, que es de donde está sacada esta información, considera que es una datación subóptima y empiezan los problemas. Si no tiene ningún ultrasonido antes de la 22. Y estos son los conceptos que debes de conocer de primero y segundo trimestre para corregir la regla. Esta tablita es maravillosa, te invito a que le tomes screenshot, es parte de las que compartimos con nuestros alumnos en nuestras formaciones, y esto te va a ayudar a determinar, de acuerdo a las semanas, de acuerdo al método que utilizaste, cuando hay diferencia en estos días entre la regla y el ultrasonido, la vas a corregir. Por ejemplo, entre la 9 y la 13.6 vas a usar longitud cranio-cauda. Si hay una diferencia de más o menos 7 días, por ejemplo, 13.6 por ultrasonido, 15 por tu fetometría, por la última regla. Entonces hay una diferencia de más de 7 días, entonces corriges con esa longitud cranio-cauda. 16-21-6, aquí ya no utilizamos la longitud cranio-cauda, usamos el diámetro biparietal para corregir, y ahí corregimos cuando hay más o menos 10 días de diferencia. Entonces esta tabla es muy práctica porque te dice con qué corregir la regla y cuándo la vas a corregir. Con esto, datación hecha y correcta, y este es el paso clave porque todo lo vas a comparar contra esta. Si no tienes esto, estás perdido y va a ser un dolor de cabeza el diagnóstico de la restricción. Ya con esto estás vigilando, y viene el momento de hacer el cálculo del peso fetal estimado. ¿Cómo lo hacemos? Este peso generalmente lo da el equipo de ultrasonido. Y hay muchas fórmulas para hacer el cálculo del peso fetal. La más recomendable, hay una publicación del Dr. Nicolaides donde compara muchas fórmulas para ver cuál tiene la mejor correlación entre el peso al nacer y lo que se dijo en ultrasonido de acuerdo a las fórmulas. Y la que menor variabilidad y mayor exactitud tenía es Hatloop 3. Hatloop 3. Entonces hay que ir a tu equipo de ultrasonido y en los settings busca el Hatloop 3, que incluye circunferencia cefálica, abdominal y longitud de fémur, para que todos los pesos fetales que te dé tu equipo estén calculados con Hatloop 3, que es la que tiene mayor precisión. Ya tienes el peso y el paso 4, bueno, para hacer este peso debes de tener estas medidas así, estandarizadas. Recuerda esta fórmula, no la olvides, estandarización igual a metodología más sistematización de la fetometría, ya sea el segundo y tercer trimestre con las mediciones que ves aquí, o longitud cranio-cauda como lo hablé previamente. Después viene, ya que tienes el peso fetal estimado, calculas la percentila de ese peso para la edad gestacional. Y eso lo hacemos con calculadoras. Las dos calculadoras que más se utilizan en el mundo son las que te pongo aquí. Las del Clinic de Barcelona y las de la Fetal Medicine Foundation. Aquí está la del Clinic de Barcelona. Esto lo puedes encontrar en línea buscando Medicina Fetal Barcelona Calculadoras. Va a aparecer. Y esta es la de la Fundación de Medicina Fetal del Dr. Nicolaides. Esto es del grupo del Dr. Gratacos, esto es del Dr. Nicolaides. Puedes usar las dos, yo estoy acostumbrado a utilizar esta, pero son dos calculadoras que te van a ayudar para hacer ese cálculo de las percentilas. Con esto ya tienes tu datación lista, y esto es clave, es el primer paso, porque eso te va a dar con mucha seguridad que puedas decir si hay o no hay alteraciones del crecimiento. Después
Ya que está claro esta adaptación, viene cómo vas a vigilar, a tamizar en el tiempo estos problemas de alteraciones del crecimiento, que ahorita estamos hablando de restricción, pero también aplica para macrosomía. Y para eso hay que tener un programa de diagnóstico prenatal y es clave estandarizar estos ultrasonidos que ves aquí. No olvides, estandarización igual a metodología más sistematización. Entonces estandarizas con método, lo haces siempre igual y este es el programa de diagnóstico prenatal que se sugiere. 2 tipos de ultrasonido, los obstétricos básicos que ves aquí en amarillo dorado y 3 especiales, el de la 11-14, el de la 20-24 y el de la 32-37. Los primeros de la 14 hacia abajo te van a ayudar a tener tu longitud craneocáuda para hacer el ejercicio de datación y los que siguen te van a ayudar para seguir esa vigilancia y estar tamizando alteraciones del crecimiento. Entonces, es clave, que tengas bien estandarizado esto para que esas fotometrías sean confiables. Vas vigilando, vas tamizando y tienes 2 opciones. Arriba de percentil a 10, abajo de percentil a 10. Y eso lo hace entonces de bajo riesgo o de alto riesgo de restricción. El punto de corte, hay muchos descritos, pero el más utilizado, y hay mucho que discutir aquí, pero el más utilizado, el más aceptado en todo el mundo para decir, ¡pam! Foco, este bebé se está quedando, y es hacia abajo del peso fetal estimado para la edad gestacional. Esto tiene una sensibilidad diagnóstica de alteraciones del crecimiento prácticamente del 80% y se equivoca el 10%. Y este es el criterio más utilizado. Entonces vas con tu programa estandarizado de diagnóstico prenatal y tamizas y cuando te topas con percentil a 10 hacia abajo, entra todo el protocolo que va a seguir en la tercera perla del conocimiento. ¿Qué es lo más importante en estos fetos que están hacia abajo en la percentil a 10? Pues que distingas entre el pequeño para la edad gestacional y la restricción en el crecimiento. ¿Por qué? Porque la restricción versus pequeño para la edad gestacional tiene mayor probabilidad de óbito, mayor probabilidad de daño neurológico, mayor probabilidad de distrés intraparto, mayor morbilidad neonatal y va a impactar en la programación fetal como lo vimos al inicio en la importancia. Por eso es clave distinguir entre estos dos. ¿Y cómo vas a distinguir entre una restricción y un pequeño para la edad gestacional? Escribe en el chat cómo vas a distinguir entre pequeño para la edad gestacional para hacer eso. Qué gusto, ahí respondieron rápido. Eso, con el Doppler es lo que te va a ayudar, gracias a todos los que están escribiendo, tanto en YouTube como en Zoom. Ya estamos 555 en Zoom y 275 en YouTube. El Doppler es clave. Y esa es la importancia de distinguir porque estos fetos tienen mayor morbimortalidad. 3 conceptos actuales, no tan actuales, pero mucha gente no los conoce. El Doppler refleja los cambios hemodinámicos como adaptación a este incremento de las resistencias placentarias y a la hipoxia. Y hay 3 conceptos de restricción que han ido cambiando con el tiempo. Hace muchos años solo era arteria umbilical y era lo único que hacíamos. En la actualidad ya no es solo la arteria, es umbilical, es multivasos. Ya lo vamos a ver. Importante distinguir 2 fenotipos entre restricción temprana y tardía. Y tercero, no todos los pequeños para la edad gestacional son constitucionales. Esto es clave porque muchos óbitos caen ahí. Entonces,
En los 80s usábamos solo la umbilical para diagnosticar e identificar la RCI. Eso cambió, es predictor de mal pronóstico, pero no de una detección temprana, y solo identificaba a los fetos ya con restricciones muy severas, y esto obviamente impactaba en malos resultados. Se escapaban fetos para poderlos vigilar. Por eso ya no es un solo vaso, se usan múltiples vasos para vigilar a estos fetos. 2010 cambia esto, ahora es multiparámetros para tener mejor sensibilidad. ¿Cuáles son esos multiparámetros? Estos fetos tienen mayor probabilidad de complicaciones. Peso por abajo de percentila 3, arteria cerebral media e índice cerebroplacentario menor a percentila 5, arteria uterina, el promedio de las dos arriba de percentila 95, y la umbilical arriba de percentila 95. Entonces, ya no es nada más la umbilical, sino son todos estos parámetros para identificar, seguir, vigilar y tomar decisiones en estos fetos. Y eso hace que se escapen menos fetos de este diagnóstico. Entonces, mito paradigma ya no es nada más umbilical. Hay dos fenotipos, la restricción temprana y la tardía, y tiene su importancia. Primero, con fines de investigación. Segundo, clínicamente se comportan diferente y hay que vigilarlos y hacerle caso a cosas diferentes. Por eso es importante. El seguimiento es igual, pero hay que estar atentos con otros parámetros. La restricción temprana de todas las restricciones es el 20 al 30% y es la que más vemos, porque la otra se escapa más al diagnóstico. Entonces la gran mayoría son tardías. Esta es la clásica que conocemos, semana 30-32, empezó a quedar, oligohidramios, alteraciones del Doppler, esta es la clásica. 50% se asocia a preeclampsia, esto no lo olvides también. Si diagnosticas restricción, siempre piensa en preeclampsia. Y esto es por enfermedad placentaria severa. Hay una hipoxia crónica en donde el feto se va adaptando, y ahorita vas a ver una tablita interesante de esta adaptación, y hay una cascada progresiva de cambios del Doppler muy predecible. El deterioro es lento, es en semanas, no es súbito. ¿Y cuál es el problema? El diagnóstico aquí no es tanto problema, es como diagnosticar una eclampsia, no tiene tanto problema, ¿no? Diagnosticar una restricción severa no tiene tanto problema. El problema es cómo la manejo, cómo lo sigo y cuándo la interrumpo. Ese es el problema en estos fetos. Tienen buena tolerancia a la hipoxia como parte de la historia natural de su evolución normal. Y normalmente aparece antes de la semana 32-34. Estos son los conceptos que debes de conocer de la restricción temprana. Y esta es la evolución clásica de Doppler que siguen estos fetitos. Hay marcadores crónicos y agudos de los cambios hemodinámicos. Empieza con cambios en las uterinas, luego cambios en el índice cerebroplacentario, luego en la umbilical y en la cerebral media. Es muy clásico esto. Luego la umbilical, en lugar de estar con diástole presente, empieza con diástoles ausentes y luego con el deterioro con diástoles reversas. Va pasando el tiempo, el ductus venoso se empieza a alterar, primero arriba de percentil 95, luego onda ausente, luego onda reversa. Y cierra ya con marcadores agudos de hipoxia, de acidosis, como los registros cardiotocográficos anormales, perfiles biofísicos anormales, desaceleraciones en la restricción. Este es el cambio clásico de cómo el Doppler va alterándose con el tiempo en estos fetos, y esto es lo que tienes que ir cuidando. Esto la mayoría lo conocemos. El problema es esto, las restricciones tardías, porque aquí es donde nos
llevamos los mayores sustos, los mayores óbitos, eran restricciones tardías no diagnosticadas. Es el 70 al 80% de las restricciones, solo un 10% se asocia a preeclampsia, son enfermedades placentarias leve moderadas, la arteria umbilical está normal, por eso se escapa al diagnóstico. Aquí la hipoxia, como el cambio no es tan lento, no es crónica, por lo tanto no hay una buena adaptación y por eso tienen mayor probabilidad de óbito. No hay esa cascada de cambio de Doppler que te fui mostrando, aquí los cambios son diferentes. Hay deterioros rápidos y agudos, es la clásica, todo bien, ¡pum! De repente óbito a la 36, ¿qué pasó? Este es el clásico. El problema aquí es el diagnóstico, se escapan estos diagnósticos. Poca tolerancia a la hipoxia y no está clara esa historia natural como en la restricción temprana y generalmente aparece después de la 32-34. Pon en el chat si te quedan claras las diferencias. Es importante y me interesa que te quede claro. Sí, me queda claro. No. Y si no te queda claro, al final abrimos a preguntas. Pero esto es clave porque aquí es donde se escapan la mayoría de los diagnósticos y de los óbitos. Gracias Miguel, Manuel, Gino, Ismael, Sergio, iPhone, Ricardo, Félix, que están ahí contestando. Muy bien. Y aquí el cambio hemodinámico es diferente. La umbilical es normal, la uterina pudiera estar arriba de percentila 95. Y aquí no olvides esto. La clave diagnóstica es, ¿qué es? La clave diagnóstica es el Doppler de la arteria cerebral media y el índice cerebroplacentario. Esa es la clave para el diagnóstico aquí. Aquí la umbilical está normal, no hay umbilical con diástole ausente, con diástole reversa, aquí no hay esto. Aquí la clave para el diagnóstico es arteria cerebral media, no olvides esto. Muy bien. Con esto ya conoces la diferencia entre una y otra. Y no todos los PEG, o sea, pequeños para la edad gestacional, son constitucionales. Constitucional significa porque los papás están chiquitos. Algunos de estos PEG son restricciones tardías. Ahí la importancia de entender esto. 25% de los pequeños para la edad gestacional van a progresar a restricciones tardías. Por lo tanto, estos fetos los tienes que vigilar porque no todos los PEG son constitucionales y aquí te va a brincar la liebre y te dará algún susto de repente. Y esto está claro para entenderlo en esta gráfica. Tengo en el lado morado, todos estos están abajo de percentila 10. Del lado morado los que clasifiqué como restricción en el crecimiento por el Doppler. Y del lado azul los que clasifiqué como PEG pequeño para la edad gestacional porque el Doppler estaba bien. Aquí están expresadas aquí las umbilicales, anormal, normal. Y hay este 25% de PEG que se van a cruzar a restricción tardía. Estos hay que tener mucho cuidado porque estos son los que nos dan sustos de óbitos o pérdidas del bienestar fetal. Y aquí es clave el Doppler cerebral para el seguimiento de esos fetos. Por eso el concepto de no todos los PEG son constitucionales. Con esto ya entendiste la importancia del tema. Ya te quedan claros esos conceptos generales, un poco de teología. Ya tienes un plan de tamizaje, aprendiste a hacer datación correcta y aprendiste cómo a través de un programa de diagnóstico prenatal estandarizado vas a tamizar. Ya tienes claro el punto de corte, percentila 10, y ya tienes 3 conceptos que cambiar. No es solo la umbilical, hay restricción temprana y tardía, y no todos los PEG son constitucionales. Con esto
tienes los conceptos claves que necesitas para entender y manejar a tus pacientes. Ahora, ya que tamizaste, es cómo diagnostico. Y te pregunto, todavía es momento de poder salir del webinar, si quieres tener esa guía clínica de cómo ponerle nombre, cómo clasificar, cómo seguir y cuándo interpretar. Si te gustaría, y si no, vamos a ver, hay 555 y 100, 300 acá en YouTube, casi ya estamos 1000 conectados desde toda Latinoamérica. Es momento de poder ir a ver una serie de Netflix y si este tema no te gusta. Muy bien, perfecto. Importante, ¿qué se les ofrece a estos fetos? ¿No? Ya los tienes como restricción, ahí veo el chat, sí. ¿Qué se les ofrece? No hay tratamiento demostrado que mejore la restricción. Que si antioxidantes, que si omega, que si proteína, que si cámara hiperbárica. No hay nada que demuestre que haga que estos fetos crezcan más. Entonces no hay un tratamiento. Entonces la clave es el diagnóstico y el seguimiento para la toma de decisiones. Clave entender los conceptos de esquema de madurez pulmonar y neuroprotección con el sulfato de magnesio de cuándo lo voy a usar. Eso es lo que podemos ofrecer. La estrategia es vigilar, poner en balanza riesgo-beneficio para decidir el tiempo de nacimiento. Y esto es clave. Estandarizar, sistematizar un protocolo que te permita diagnosticar, seguir y tomar decisiones en estos fetos para que siempre tomes la misma decisión. El programa o el sistema o el protocolo que les voy a compartir hoy, que es lo que sigue, es el que llevo más de 15 años utilizándolo, que ha tenido ciertas variantes y la verdad es que da mucha seguridad para tomar decisiones y es extremadamente raro que te lleves un susto siguiendo el protocolo bien estandarizado. Ya diagnostiqué un feto con peso abajo de percentila 10, ya sabes cómo hacerlo. Ahora, ¿qué protocolo de estudio le hago para clasificar? Primero, hago evaluación Doppler. ¿Qué Doppler? Umbilical, uterina, cerebral media y calculo el índice. Nada más. Con esto me va a permitir distinguir entre PEG y restricción, lo que platicábamos previamente. Después, tengo que hacer una evaluación anatómica detallada. ¿Por qué? Porque muchas restricciones son por restricción. Muchas restricciones son por defectos estructurales. Por ejemplo, una gastrosquisis, ¿no? Tengo que descartar sí o sí siempre preeclampsia. Entonces, tanto por clínica, o sea, presión arterial, y laboratorio, tengo que descartar preeclampsia y seguir, porque puede haber una asociación hasta del 50%. Y siempre pensar en las causas de cromosomopatía. Y cuando se sugiere hacer estudio genético, llámese estudio genético a QF-PCR o microarreglos. Cuando haces el diagnóstico de una restricción muy temprana, antes de la semana 28, o severa, abajo de percentila 3, está indicado hacer o buscar microarreglos o la causa genética a través de microarreglos o QF-PCR. Si es una restricción con un defecto estructural mayor, una cardiopatía, una holoprosencefalia, está indicado hacer estudio genético. Y en situaciones muy especiales, hay paneles específicos, por ejemplo, para displasias esqueléticas, o ahora está muy en boga o hacia arriba hacer secuenciación del exoma para buscar alteraciones genéticas. Lo que quiero es que te lleves el concepto que en restricciones muy tempranas, abajo de la 28, siempre piensa en causas genéticas. También piensa en causas infecciosas. Llevamos anatómicas,
llevamos genéticas, llevamos infecciosas, y hay que pensar en rubiola, sífilis, malaria, citomegalovirus. Y a todo feto habría que hacer o pensar en esto para estudiarlo y poder llegar al diagnóstico. Cuando hago neurosonografía avanzada y ecocardio funcional, está indicado en los fetos con diagnóstico de restricción antes de la 32 o en restricciones tipo 2 a la 4. Ya vamos a ver esto. Lo ideal es hacer neurosono y ecocardio para ver esa función cardíaca y ver ese cerebro que no tenga datos de hemorragia o de algún daño. Este es el protocolo ideal que deberías de hacer en estos fetos. Con esto vas a poder, analiza esta mientras tomo un poco de agua, poder hacer esta distinción. Feto abajo de percentila 10, ya bien datado, hago este protocolo y pienso, ¿hay malformación? ¿Hay dato de infección? ¿Hay dato de cromosomopatía? Si la respuesta es sí, se clasifica como un pequeño para la edad gestacional anormal, o sea, secundaria a malformación, a cromosomopatía o a infección, y es un manejo muy diferente. Esto es el 10%. El 90% de las veces contestamos no, y entonces es una restricción en el crecimiento intrauterino y hay que estadificarla. ¿Vale? Ese es el algoritmo que hay que seguir. Y para hacer esto, ya viste que el Doppler es clave, y para que sueñes conmigo el día de hoy, estandarización, metodología y sistematización de tu Doppler es clave. Ya sabes de la fotometría es clave, del Doppler es clave, del programa de diagnóstico prenatal es clave, esta fórmula, y no la olvides. Y estos son los pasos que tienes que aprender y dominar, a estandarizar para poder ir a explorar y poder estandarizar al feto. Muy bien, ¿estás listo? ¿Cómo lo clasificamos? Pon atención, te invito a tomar los screenshots. ¿Cuándo digo que es pequeño para la edad gestacional? Sígueme, pon atención. ¿Cuándo tiene un peso fetal estimado para la edad gestacional con percentil arriba de 3 y abajo de 10 y Doppler normal? ¿Me seguiste? Peso, percentila del peso para la edad gestacional, arriba de 3, menor de 10 y Doppler normal. Eso es pequeño para la edad gestacional. ¿Cómo lo voy a seguir? Cada 2 a 3 semanas. A mí me gusta cada 2 semanas. Cuando nacen estos bebés, pueden llegar hasta el término, pueden llegar hasta la 40. Y no está contraindicado el parto vaginal, trabajos de parto con monitorización continua es la recomendación. Esto es lo clave para el pequeño, para la edad gestacional, casi siempre son constitucionales, ya viste que un 25% son restricciones tardías. Entonces, esto es el diagnóstico y seguimiento, toma de decisiones para el pequeño, para la edad gestacional. El tipo 1, restricción tipo 1, es una insuficiencia placentaria leve moderada. Sígueme, porque aquí se empieza a complicar. Peso por feto con peso estimado, su percentil abajo de 3, ya es restricción tipo 1, aunque el Doppler esté normal. ¿Vale? Aunque el Doppler esté normal, si el peso está abajo de percentil a 3, ya es restricción 1, ya no es pequeño para la gestación. Ahora, o, como ven aquí, o peso por abajo de 10, obviamente arriba de 3, con, aquí ves el más, alguna de estas alteraciones del Doppler. ¿Qué alteraciones del Doppler? Arteria cerebral media e índice cerebroplacentario por abajo de percentila 5, umbilical y uterina
con percentil arriba de 95, revisado en 2 ocasiones con diferencia de 12 horas. ¿Vale? Eso lo cataloga como una restricción tipo 1. ¿Cómo vas a seguir a estos fetos? La recomendación es que los vas a seguir cada 1 a 2 semanas. A mí me gusta cada semana. ¿Hasta cuándo los vas a llevar? Los vas a interrumpir en la semana 37. Y estuve revisando, en el Clinic de Barcelona sacan protocolos y acaban de meter esto de los factores angiogénicos que antes no estaban. Entonces, llega a la 37 y nace. ¿Cuándo nace en la 37? Si no tienes factores angiogénicos disponibles, si la restricción del crecimiento es a expensas de alteraciones de la cerebral media y el índice cerebroplacentario, o si sí tienes angiogénicos, y cuando digo angiogénicos, mides el ratio de la SFLT1 con el factor de crecimiento placentario. Si este ratio es mayor de 38, mayor probabilidad de daño vascular, preeclampsia, por lo tanto nace en la 37. Esto es si tienes disponibles los factores angiogénicos. ¿Cuándo lo puedes llevar hasta la 38? Cuando la restricción está a expensas de los vasos cerebrales. Y si tienes un ratio del factor angiogénico SFLT1 y factor de crecimiento placentario menor de 38, pudieras llevarlo a la 38. ¿Vale? Ahí lo interrumpes. Ahora, las guías dicen que no está contraindicado el parto vaginal y se pudiera inducir en la 37. La realidad es que generalmente los interrumpimos vía cesárea. Y viene este dato. Cuando el IP de la cerebral media está abajo de 5, el 50% acaban con cesárea de urgencia. Entonces, aquí, bueno, dependerá el gusto y la balanza. La guía dice que puedes buscar un parto e inducirlo, pero la realidad es que generalmente se interrumpe vía cesárea electiva por este dato que ves aquí, que muchas veces acabas con pérdida del bienestar tras parto y cesáreas de urgencia. Este es el tipo 1. Ahora, el tipo 2 son insuficiencias placentarias severas. Muy bien. ¿Cómo diagnosticas la insuficiencia placentaria severa? Peso o percentila para el peso abajo de 10, que ese es el criterio, más una arteria, el Doppler que quieras, pero la umbilical tiene flujo diastólico ausente. Umbilical con flujo diastólico ausente, el más del 50% de los ciclos, revisado en 2 ocasiones con diferencia de 12 horas. Ese es el criterio para decir es una restricción 2. Umbilical con diástole ausente. Estos fetos los vigilas cada 2 a 4 días y el nacimiento los tratas de llevar hasta las 32-34 semanas y todos se interrumpen por cesárea electiva. Este es el tipo 2. El tipo 3, ya hay sospecha baja de acidosis fetal. ¿Cuál es la clave para el diagnóstico? Peso con percentil abajo de 10, que es el requisito de todos, más umbilical con diástole reversa. En el más del 50% de los ciclos, en 2 ocasiones, aquí con diferencia de 6 a 12 horas. O ductus venoso con percentil arriba de 95 o ductus venoso con onda ausente. Aquí ya hay sospecha de acidosis y los vigilas cada 24-48 horas y tratas de llevarlos hasta la semana 30. A partir de la 30 los interrumpes. ¿Por qué? ¿Por qué crees que lo vas a interrumpir a la 30? ¿Quién dice ahí?
¿Por qué a la 30? Acidosis y óbito, así es. Mayor probabilidad de acidosis, daño neurológico, muerte, ¿sale? Entonces, tratas de llevarlo a la mayor viabilidad y 30 para afuera, porque el riesgo de óbito es muy alto en estos pacientes. Y es una cesárea electiva. Y el tipo 4, sospecha alta de acidosis, peso por abajo de percentila 10, más aquí el ductus juega un papel importante. Ductus venoso con onda A reversa en 2 ocasiones, diferencia de 6 a 12 horas, o registro cardiotocográfico computarizado en la TI chilenos. Creo que ellos sí, pero es raro que en el resto de los países tengamos registro computarizado, y es cuando la variabilidad en estos registros está abajo de 3 ms. Y si es la registro cardiotocográfico clásico, cuando la variabilidad es muy planita con diferencia de 5 latidos por minuto o hay desaceleraciones. Esto lo convierte en una restricción 4. Se vigila cada 12-24 horas y el nacimiento se trata de llevar hasta la 26. El riesgo de óbito es altísimo. En cuanto llega a la 26, 27 semanas, para afuera. ¿Vale? Muy bien. Cesárea electiva. Aquí voy a dejar de compartir y quiero hacer un paréntesis. Saludo a Eloy, a Pedro, a Jaime, a Carla, a Jairo, Marcelino, Yolaine, Ricardo, Melissa, Carlos. Carlos, hay muchos Carlos. Paréntesis. Aquí es clave la asesoría a los pacientes, sobre todo en el tipo 2, en el tipo 3 y en el tipo 4. Y es muy importante que los padres sepan el riesgo de daño neurológico y el riesgo de óbito. Y se tiene que hacer una decisión compartida y jugar ese riesgo juntos. De decir, está esto, probabilidad de esto, que es daño neurológico y óbito es alto, pero no lo puedo sacar a la 27, 28. Entonces, llegando a la 32 nacerá. Aquí es donde entran los esquemas y la neuroprotección con sulfato de magnesio, pero estamos conscientes de esto. Y la asesoría entonces es clave en estos casos. Si queda claro ese concepto, la comunicación y la asesoría ahí. En el pequeño paralelo gestacional y la restricción obviamente es importante. Es raro que se omite una restricción en estas circunstancias, pero es más importante en los otros por el riesgo alto de óbito. Muy bien. Perfecto. Ahora, aquí están viendo que digo vigilancia cada semana, vigilancia cada 2, vigilancia cada 24. ¿Qué hacemos en esa vigilancia y seguimiento? El peso fetal estimado no se hace en cada consulta. Lo haces en intervalos iguales o mayores a 15 días. Antes de 15 días no tiene sentido porque en 8 días el peso cambia muy poquito en los fetos. Entonces el feto, si son restricciones 1 o pequeños para la edad gestacional, cada 15 días haces un cálculo de peso y vuelves a sacar percentilas. No menos de 15 días. No tiene sentido y te va a confundir más. ¿Qué más haces? Haces Doppler en todas las visitas de acuerdo con la clasificación. La uterina solo para el diagnóstico. Después, como viste en la clasificación, ya no te ayuda a clasificar. Y lo que sí te ayuda a ir moviendo la clasificación es el resto de los vasos. Entonces, en cada visita, si la ves cada 24 horas, si la ves 2 veces a la semana, cada semana, haces evaluación Doppler de la umbilical, cerebral media, ductus y calculas el índice. Y esto va moviendo la clasificación. Sigue como 1, sigue como 1, no, ya es 2, ya es 2, no, ya es 3, ya es 3. Y entonces para eso sirve esa evaluación con Doppler. El registro cardiotocográfico solo en las restricciones por arriba del tipo 2. Y en la parte materna, no hay que olvidarla, hay que pensar
pensar siempre en preeclampsia. Se vigila la tensión arterial 2 o 3 veces por semana y por lo menos una bioquímica donde veas el hígado, la función renal, para la proteinuria, para descartar preeclampsia. Entonces, ese seguimiento que vas dando debe de incluir esto que te estoy poniendo aquí. Con esto termino estas 3 perlas del conocimiento. Tienes los aspectos generales, tienes cómo tamizar y tienes cómo diagnosticar, clasificar, seguir y tomar la decisión de cuándo vas a interrumpir. Ahorita abriremos, he visto muchas preguntas en el chat y abriremos a preguntas con todo gusto. Podemos estar un ratito compartiendo preguntas. El mensaje final de esta capacitación es: la restricción es una patología mucho más frecuente que las cromosomopatías y defectos estructurales. Tener claridad en sus conceptos generales, diagnóstico y seguimiento es fundamental para un buen manejo y un buen resultado perinatal. En resumen, mensaje que quiero que te lleves a casa: la restricción es un gran problema. Te llevas ya los conceptos generales de restricción como epidemiología, etiología, diagnóstico o definición, ya tienes esos conceptos. No olvides tamizar, aquí la clave es, ya te dije al inicio, datación correcta, esa es la clave para tamizar y estandarizar un programa de diagnóstico prenatal. No olvides los 3 conceptos actuales: umbilical sola ya no existe, ahora es multiparámetro. Importante distinguir entre restricción temprana y tardía, y no todos los pequeños para la gestacional son restricciones tardías, son constitucionales, perdón. 25% son tardías. Aplica y estandariza este protocolo que te acabo de compartir y esto te va a dar mucha seguridad para diagnosticar, seguir y tomar decisiones en tus pacientes con restricción. Te comparto nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, como Academia de Natalis. Estamos compartiendo siempre información de valor. Y recuerda, sígueme en esta conclusión: el futuro del cuidado del embarazo está en nuestras manos. A través de la estandarización logramos diagnósticos más certeros, mejores tasas de detección y una notable reducción en la equivocación, asegurando así la tranquilidad de cada madre y la salud de cada feto. Hoy quiero invitarte a comprometerte a eso, a tomar esa decisión de estandarizar tus ultrasonidos, y juntos podemos asegurar que cada madre y su feto reciban el diagnóstico más preciso, el mejor cuidado posible y el trato humano que merecen. Con esto termino esta capacitación y voy a abrir a preguntas. Acá estamos 500 y acá en YouTube estamos casi 300, casi 1000 estuvimos conectados. Muy bien. Quien quiera hacer una pregunta, levante la mano para abrir el micrófono y los invito a prender su cámara para tomar la foto del recuerdo. ¿Les parece? Muy bien. Voy a empezar a tomar aquí la foto del recuerdo. Ya veo a Jaime, a Miguel, ahí a Carla peinándose, a Carlos, Enrique. Muy bien. Entonces, 1, 2, dice Tere, ya sonrió Tere. 1, 2, 3. Muy bien. Hay 10 damillas hasta donde salgan las imágenes. Veo a María Bravo, a Carlos Palma, Miguel Ángel, Mauricio Juventino. 1, 2, 3. Yaremi sale ahí muy seria. Acá está Oscar, Julio Lulú, mira, Lulú Isuela está por acá. 1, 2, 3. María de la Luz Lima, mira qué gusto. Ferreira, hola Ferreira. 1, 2, 3. Acá veo a Jesús Espinosa, a Kelly, a Carlos, a Álvaro, Ramiro. Muy bien, pues qué gusto. Muy bien. Entonces, ¿quién dice yo? ¿Quién levanta la mano? Vamos a abrir a sesiones. Dice Elsa. Elsa, ¿tienes duda? ¿Sí?
Listo, puedes activar tu micro, Elsa. Ok. Hola, doctor, mucho gusto. Es la primera vez que yo tengo contacto con ustedes y con su grupo. Y la verdad me da mucho gusto tener un acceso que nos quite de tanta confusión y cosas que nos dejan muy complicados. Yo soy radiólogo, no soy gineco, pero llevo muchos años manejando todo lo de obstetricia. Y bueno, una pregunta. Hoy, por ejemplo, veía yo a un paciente y no sabía por qué el valor de más 38 o menos 38 nos daba la variación, una variación importante en el programa de los de Barcelona. ¿Es una cifra arbitraria o por qué? 38 te refieres a los factores angiogénicos, ¿no? Exacto. Sí, no es arbitrario, está medido, ellos hacen mucha investigación y está medido que ese número, cuando ese ratio tiene esa modificación, la probabilidad de una preeclampsia severa o eclampsia es mucho mayor. Entonces, por eso dicen hasta aquí, ya no tiene sentido e interrumpo porque en cualquier momento puede aparecer una preeclampsia severa. Entonces no es arbitrario, ellos miden puntos de corte, a ver, con este, y entonces ese 38 es porque a partir de ahí la probabilidad de preeclampsias severas es más alta. Ok, la paciente no es paciente mía, viene de otro ginecólogo que me lo envía. No le han solicitado ese estudio, o sea, no tengo yo ese parámetro para meterlo en la tabla de Barcelona. Ahí con que ponga que no cuento con ello, confío totalmente en lo que me reporta la tabla. Sí, mira, esos de los factores angiogénicos es muy reciente, sale en el protocolo ahora de este año. Yo en mi medio no tengo tampoco factores angiogénicos. Generalmente tienen factores angiogénicos. ¿Tú vives en México, Elsa? Sí, aquí en la Ciudad de México. Los que están en Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey, generalmente cuentan con ellos. Entonces, para clasificar en tipo 1, 2, 3, 4, el factor angiogénico no se necesita, Elsa. Ok. Esto lo haces con Doppler. ¿Para qué te va a servir el factor angiogénico? Solamente, y la verdad es que pudiera ser hasta no tan práctico, para decidir si le interrumpes a la 37 o a la 38. Ok. Si no los tienes los factores angiogénicos, a la 37 interrumpes. En el tipo 1 no ayuda, Elsa. Solo para decidir si te quedas en la 37 o lo llevas a la 38. Y voy a seguir al pie de la letra el reporte que me den de Barcelona, de la guía de Barcelona. Sí, la verdad es que está muy claro, ya cuando le agarras la onda, es muy fácil seguirlo. Si tienes estandarizado tu Doppler, ya nomás es ir armando las piezas y seguir esas recomendaciones. Si es tipo 1, la sigo cada semana. Si es tipo 2, los ves a la semana. Si es tipo 3, diario. Y la llevo el tipo 1 hasta la 37, el tipo 2 hasta la 32, 34, el tipo 3 hasta la 30 y el tipo 4 hasta la 26. Y entonces tú ya como radióloga puedes sugerirle al gineco hasta aquí, para afuera. ¿Por qué? Por esto. Doctor, muchísimas gracias. Un gusto, Elsa. Igualmente, ya me verá por aquí. Con todo gusto. Aquí nos divertimos frecuentemente con estas locuras. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Adiós, Elsa. Voy con Carlos Sedén. Recuerden que estamos casi 500 conectados y yo veo aquí a 30. Entonces, si estás así con la manita así haciéndome, no te voy a ver. Levanta la mano de Zoom. Voy a dar prioridad a quien levanta la mano y luego voy al chat de YouTube y de Zoom. Adelante, Carlos. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Dos preguntas rápidas. Uno, ¿podemos usar corticoides en estos pacientes que ya vamos a interrumpir? Y la segunda es, pacientes que después de las 26 semanas pues no tienen un ultrasonido primer trimestre con
cuál medida nos vamos, que ahí entré un poco tarde, pero tengo esa duda. Nada más eso, ¿no? Sí, claro, aquí se usan dos medicamentos, que son el esquema de madurez pulmonar y neuroprotectores, sulfato de magnesio. ¿Cuándo lo vas a usar? Aquí es importante entender que la vida media del esquema de madurez es de 7 días. Entonces, si tú diagnosticas una restricción tipo 1, no se lo damos al diagnóstico, porque lo más seguro es que este feto lo lleves 3, 4 o 5 semanas más adelante. Entonces, se lo vas a dar cuando ya tengas la certeza que falta poco que lo vas a interrumpir. Entonces, no se da así nada más, ya la 30, sino 30, 31, 32, 33, ya tiene oligo, ya empieza el ductus más, ya va a llegar el momento de interrumpir, ahí lo pones, al esquema habitual. Entonces sí se utiliza. Y el sulfato de magnesio lo usamos cuando vamos a interrumpir antes de la 33-34, generalmente son restricciones tipo 2, 3, 4, y se usa el sulfato como neuroprotector. Ahora, la gran mayoría son restricciones tipo 1. Eso es el 90%, 95%. El 5 a 10% son tipo 2, tipo 3, tipo 4. Entonces casi todas son restricciones tipo 1, con las que nos enfrentamos, llámese tempranas o tardías. Ahora, si no tenemos longitud cranio-caudo y no tenemos ultrasonido antes de la 22, Carlos, es algo que en las sesiones de los cursos hemos discutido mucho, se vuelve en un problema. Se vuelve un gran problema, cuál tomo, cómo le hago, cómo le digo, y se vuelve en un problema. Entonces, ahí entra mucho el diálogo y el decir, pues bueno, me voy a ir por 28. Y no me sea Dios si te vas por 28, siempre con una buena asesoría de los pacientes. Y yo siempre les digo, lo que no hiciste en tu embarazo en los primeros 6 meses, no lo puedo resolver yo en 15 días. También es tu responsabilidad que no llevaste un buen control prenatal. Entonces, sí aviento el paquete también a ellos de su responsabilidad de no haber llevado un buen control prenatal. Pero no hay una respuesta clara, Carlos, depende mucho de la circunstancia de cada caso clínico. Adelante, Samuel. Doctor, buenas noches, saludos a todos. Bueno, iba a hacer 2 preguntas, pero ya me ganaron con una. ¿En qué caso de restricción es candidata a estar hospitalizada? ¿En el grado 4? Pues sí, la verdad ninguna, pero por practicidad, si la vas a estar valorando cada 24 horas, cada 12 horas, pues a lo mejor la tipo 3, tipo 4. Y casi siempre estas tipo 3, tipo 4 van de la par de preeclampsia, ¿sale? Entonces, yo te diría que tipo 3 y tipo 4. Sobre todo por la practicidad de que a lo mejor la ves cada 24 horas, ¿no? Y ese sería el motivo para tenerla hospitalizada. Y si en algún momento hay una urgencia, pues la puedas pasar de inmediato, ¿no? Gracias. De nada. Listo, Lulu. Hola, buenas noches. Hola. En el caso de la restricción del crecimiento tipo 1, si tenemos anidramnios o oligohidramnios, en estos casos, por ejemplo, valorando el Doppler, ¿en qué momento vamos a decidir si continuamos o la interrumpimos? Excelente pregunta. Mira, es raro que haya anidramios. Generalmente son oligos leves, moderados en la tipo 1. Y en las guías, en ninguno le da importancia para la toma de decisiones para interrumpir el embarazo, ¿no? Que diga un oligo severo, restricción 1, aunque tenga 33 semanas, lo sacas, ¿no? Entonces, eso de los oligohidramios es un poco temor que le agarramos en la residencia. Pero ya cuando sigues este protocolo te vas dando cuenta que el oligo no impacta tanto como el Doppler en las
diagnóstico. Entonces, yo te diría que un oligo leve, moderado, restricción 1 lo puedes llevar hasta la 37. Un severo anhidramnios, a lo mejor yo lo llevaría después de la 34 y lo interrumpiría, pero ese sería un criterio personal, no de la guía. Entonces te diría oligo leve y moderado, lo puedes llevar a 37, severo anhidramnios, llevarlo a 34, 35. Ok, gracias. De nada, Lulú. Arturo. Buenas noches, doctor. ¿Me escucha? Hola. Sí. Buenas noches a todos, Plantadox. Mire, ahora que regresé al Seguro Social, me tocó la consulta prenatal. Tenemos un médico materno fetal ahí en el instituto, acá en Pachuca, pero he visto una oleada de pacientes que han sido, bueno, pues fertilizadas in vitro, 50 años con embarazo gemelar, 43 años con embarazo gemelar, un óbito, pacientes jóvenes con trillizos, un óbito. Yo pienso que ha sido un gran problema en ese sentido. La pregunta es la siguiente. Por ejemplo, calificar el retraso en crecimiento en este tipo de embarazos. Los parámetros obviamente pueden variar entre uno y otro, gemelo, dependiendo de la corionesidad, dependiendo de la placenta, etc. Es un gran problema. Yo creo que se me hace antiético embarazar ese tipo de pacientes, pero bueno, pues cada quien tiene su situación. ¿Qué opinión nos puede dar? Sí, para los gemelares cambia en las tablas. En las calculadoras de CLINIC de Barcelona vienen ahí unas tablas para gemelos y ahí cambian las tablas y las percentilas. El concepto y el criterio es el mismo, lo que cambia es la tabla para percentilar. Los pesos, al ser gemelos, los bicoreales mayor probabilidad y los monocoreales mucho más probabilidad de restricción. Pero el seguimiento es el mismo, la vigilancia es el mismo, la toma de decisiones es la misma. Todo se basa en el feto restringido. Tú puedes tener uno creciendo bien y uno restringido. Entonces todas las decisiones las tomas en el restringido y solo cambia la escala percentilar. Listo. Voy a ir a algunas preguntas acá. Llevamos ya hora y cachito, vamos unos 10 minutos más. Dice doctor Falcón, la clasificación de simétrico a asimétrico, ¿todos se acuerdan de esa clasificación? De restricción simétrico a asimétrico. Esa cayó en desuso, ¿no? Esa ya no la usamos para nada. Es que si la pancita más chiquita o asimétrico, pero ya no tiene relevancia clínica, Falcón. Dice, muchas gracias, mi gratitud por compartir con Matamoros. Hola Eduardo Castillo, qué gusto leerte, se fue la luz. Esto va a quedar grabado y mañana les voy a compartir la grabación. Está en el canal de YouTube y ahí lo podrán revisar para todos los que preguntan. Dice, los factores angiogénicos van más encaminados al riesgo de preeclampsia y la interrupción. Sí, Pablo, los factores angiogénicos van más a la probabilidad de una preeclampsia severa y decidirse a la 37 o 38. Solo aplican la restricción tipo 1. Con mucha honestidad, yo no le veo sentido. Pero bueno, les comparto lo que viene en la guía, pero yo no le veo mucho sentido para tomar a la 37 o a la 38. Pero bueno. Dice, ¿qué piensa un feto de peso normal a la 34, 37 y se encuentra? Ok, esta pregunta es un problema frecuente. Feto con peso normal, o sea, percentil arriba de la 10, pero con un Doppler de la cerebral media anormal. ¿Te has topado con eso alguna vez? Peso normal, cerebral media anormal. ¿Vale? Eso es frecuente.
Si eres muy estricto, si el feto tiene peso normal, no tendrías por qué hacerle doble. ¿Vale? La realidad es que casi siempre lo hacemos de rutina en el bienestar fetal. Y hay que tener claro este concepto. La cerebral media es muy sensible y produce vasodilatación con mucha facilidad por protección al cerebro. Entonces, si oprimes mucho para la fetometría, se va a vasodilatar. Si está un poco encajado, se va a vasodilatar. Si la mamá lleva rato en decúbito acostada, pues, se va a vasodilatar. Si la mamá es hipotensa, se va a vasodilatar. Entonces hay muchos falsos positivos. Entonces, feto con peso normal y solo cerebral media anormal, no es motivo para interrumpir. En general, 98% son falsos mediciones y lo ideal es citarla al día siguiente y volverlo a medir. Buen comentario de Ay. Cuando hablamos de tipos, dice puede ser temprano o tardío. Sí, Carla, por ahí les compartí la diferencia. Generalmente son las semanas. Antes de la 32-33 es temprano, después de la 33-34 es tardío y les compartí lo más relevante. Voy a ir acá a YouTube. Saludo a Mario, a Jaime, Loisa, Ana, Luis Julián, Natalia Toro. Hola Natalia, me gusta. Eli, Luis, Alfredo. ¿A qué se refiere cuando usan los términos fase silente, centralización? Fase silente es más hacia el registro tocográfico, pero la centralización se refiere a los cambios hemodinámicos, Mario. Cuando el feto comienza a entrar en hipoxia, hay una centralización o una redistribución del flujo y el feto empieza a proteger lo más importante, ¿no? Cerebro, corazón. Entonces se redistribuye el flujo y es a lo que se le llama centralización o redistribución del flujo. Dice, ¿habrá grabación? Sí, Luis. Dice Natalia, en fetos con percentil 11-15. Ándale, esa es buena pregunta, Natalia. Bien datado, lo va siguiendo, iba a percentil a 50, 40, 50 y de repente percentil a 20 y luego 15. No está abajo de 10. ¿Estás de acuerdo? Entonces, por definición no es una restricción. Pero iba así y ahorita ya está en 15. Esas pacientes, Natalia, sí hay que vigilarlas más de cerca. Esa paciente no le puedes decir nos vemos en un mes. A esas pacientes yo las manejo como si fuera un pequeño para la edad gestacional. Y los veo cada 2 semanas con fetometría y Doppler, ¿no? Esas que andan entre percentil a 15, bueno, vamos a ponerle 11, percentil a 11 y percentil a 25, que están en el límite, yo las vigilo, esto no es de guía, esto es personal, las vigilo como si fuera un pequeño para la edad gestacional. Cada 2 semanas con fetometría y Doppler. Buen punto. Doctor Godínez, no sé si sea Mario Godínez, hola Mario. Dice, en pacientes que no contamos con un ultrasonido de primer trimestre y clínicamente no corresponde con la edad gestacional que dice tener la paciente, ¿qué puntos debemos de vigilar a corto plazo para saber si estamos ante un feto pequeño o restricción, además de vigilar el crecimiento? Ese es un problema frecuente. No tengo longitud craneocauda y lo ideal sería comparar contra un ultrasonido del segundo trimestre lo más temprano. Lo más temprano quiere decir de la 15 a la 22. Y de ahí, con el diámetro biparietal, lo puedes meter en la calculadora de Barcelona y corriges la fecha de última regla. El gran problema es como, pero no me acuerdo qué, 220. No está claro qué pasa y ahí es tema de toda una plática de taller de datación. Pero si no hay longitud craneocauda,
a la 22 y es muy confiable para datar. Con eso sacas tu FUM corregida y con eso vigilas. Muy bien. Voy por las últimas. Si alguien quiere prender el micro, me levanta la mano de Zoom. Mira, esta es buena. Dice Clinton. Llega una paciente de 34 y tiene un fondo uterino de 22 semanas. Primera consulta, todo normal. Y decirle a los padres que se sospecha restricción. Esa es otra forma de tamizar restricción con el fondo uterino, ¿no? Si estás en una unidad de primer nivel en donde no tienes ultrasonido y en tus controles prenatales no tienes forma de hacer ultrasonido, la forma es, después de la semana 26, medir de forma estandarizada el fondo uterino. Y hay tablas de percentilas, que no las tengo en mente, pero hay tablas que dicen, para esta semana, este es el límite de la medida. Abajo de esto, sospecha de restricción y es una indicación de enviarla a ultrasonido. Entonces, sí, Clinton, Enrique, la medición del fondo uterino, si no cuentas con ultrasonido, es una forma de tamizar restricción. Hola, Carlos Pulido, adelante. Buenas noches, doctor Dueñas, tratados. Dos preguntas con respecto a los medicamentos. Uno, ¿hasta qué edad gestacional utilizaríamos los corticoides como maduración pulmonar? Y dos, ¿cuánto tiempo antes de la terminación del embarazo usaríamos la neuroprotección en los fetos por debajo de las 34 semanas? Mira, Carlos, en la guía esta del Clinic de Barcelona, los esquemas de madurez hasta la 35. Cuando lees esquema de madurez, el concepto clásico es hasta la 34. Y por ahí hay algunas publicaciones y hay quien sí está de acuerdo y hay quien no está de acuerdo de dar esquema en el término temprano. Por ejemplo, esa que vas, restricción tipo 1 que vas a interrumpir a la 37, hay quien pudiera utilizar. El concepto clásico, Carlos, 34-35. Y el sulfato de magnesio 8 horas antes de la interrupción, ¿no? La vas a operar a las 8 de la mañana, ya está todo listo. Y entonces 8 horas antes, con los esquemas clásicos de sulfato de magnesio, ¿no? Puede ser impregnación de 2 gramos o de 4 gramos en 1 hora, y luego 1 gramo horario hasta la interrupción. Listo. Muy bien. Pues, queridos Natadocs, un gusto. Me emociona porque tenemos gente nueva que nunca había entrado en contacto con nosotros. Van a escuchar los nuevos la palabra Natadocs. Natadocs es los miembros de la comunidad, nos llamamos Natadocs. Y hay Natadocs embrioncitos, que son los que tienen poquito con nosotros. Y hay Natadocs post-término, que ya tienen muchos años siguiéndonos, ¿no? Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Esto queda grabado. A los que se registraron por correo, mañana les llega a su correo. Y a los que se conectaron a través de los grupos de WhatsApp, mañana compartimos ahí la liga para que la puedan revisar con toda calma. Y termino con García Trejo, que levantó por ahí la mano. Y mientras escuchamos a García Trejo, quiero que me escribas en el chat cuál fue tu máximo aprendizaje el día de hoy. ¿Cuál fue tu máximo aprendizaje el día de hoy? Tanto en YouTube como en Zoom, escríbeme ahí. Mi mayor aprendizaje fue cómo clasificarlo, cómo seguirlo, cuándo interrumpirlo, no sé. Entonces, escríbeme tu mayor aprendizaje para cerrar esta capacitación. Sí, García. Buenas noches a todos. Ahorita que cerraba el comentario con la pregunta anterior, me surgió la duda, a lo mejor me salgo un poquito del tema, de los esquemas de madurez pulmonar fetal. Mencionaba usted que hay
fíjate que cuando tenemos riesgos de amenaza de parto pretérmino, tenemos esos riesgos, lo aplicábamos entre la semana 32, 34. ¿Sigue siendo vigente aún para estos temas? ¿O es el que usted nos acaba de comentar en el caso del retardo del crecimiento? Obviamente vamos a tener un bebé de parto pretérmino, seguramente va a ser un bebé pequeñito, que a lo mejor no pudimos investigarlo, se terminó siendo un retardo en crecimiento, ¿no? ¿Cómo se maneja? ¿Se sigue manejando como lo aprendimos o ya estos conceptos nuevos, loco? Del uso del esquema de madurez, esquema de madurez pulmonar. Es el mismo concepto. Voy a aprovechar que están aquí. ¿Cuál es el concepto que está, el esquema que está? Porque luego cada quien usa el que quiere. Sí, porque además, perdón, a veces la alternativa que tenemos es la Dexa o es la betametasona, ¿no? Así es. ¿Qué es lo que está avalado y recomendado en las guías? Puedes usar dexametasona o puedes usar betametasona. Si usas dexametasona, son 6 miligramos cada 12 horas, 2 días. 6 miligramos cada 12 horas, 2 días. O sea, 4 dosis. Y si usas betametasona, son 12 miligramos cada 24 horas, 2 días. ¿Vale? Ese es el esquema. Y el concepto es el mismo, de la 26 a la 34 semanas. Recuerden, no se repiten esquemas de madurez semanales. Ya está bien demostrado que la administración repetida de esteroides a dosis alta produce daño cerebral, masas encefálicas más pequeñas, menor índice de coeficiente intelectual, mayor impacto en morbilidad fetal. Entonces, no es de cada semana darlo. Entonces, el concepto es el mismo, el esquema es el mismo. Correcto. Muchas gracias. De nada. Muy bien, déjenme leer un poco acá los aprendizajes para compartirlo. Mucho chat. Dice, mayor aprendizaje, la diferencia entre restricción pequeño para la edad gestacional y aplicación de Doppler. Mayor aprendizaje es el manejo y la resolución. Es correcto. Disminuir mi temor en el manejo de la restricción. A todos nos da miedo que se nos vaya a evitar. Y teniendo claro esto, la verdad es que es muy raro. En 18 años he tenido 1 o 2 óbitos en restricciones que los venimos siguiendo. Pero es raro que pase cuando sigues este protocolo. Es bastante bueno. Dice Martín, clasificar, seguir y cuando interrumpo. Palacios dice seguimiento de la restricción. Pati Valdés, clasificación, datación. Sergio dice cómo utilizar la Dex y la beta. Muy bien, pues maravilloso. Christopher Cos, mira qué gusto. Mayor aprendizaje, reforzar y afinar mis métodos de datación. Perfecto, muy bien. Pues queridos Natadocs, me da mucho gusto. Saludo a los que estuvieron conectados por YouTube, a los que estuvieron por Zoom. Atentos a nuestros siguientes Natwebinars, a nuestras siguientes formaciones. Tenemos eventos gratuitos, tenemos formaciones que son de paga. Y pues atentos, por ahí estamos compartiendo. Síguenos en nuestras redes sociales. Un gusto y hasta la próxima aventura ultrasonográfica. Cuídense mucho.